estás? Espero que te encuentres bien. Bienvenido una vez más a este canal, a esta reflexión bíblica. Por acá estoy, gracias a Dios, bien. De la misma manera le pido a Dios que tú también te encuentres bien. Amanecimos, como todos los días, hay que declararlo, amanecimos bendecidos, prosperados y en victoria. Entonces, le damos gracias a Dios por este nuevo día, por este nuevo comienzo, aunque acá en Medellín está haciendo mucho frío. Yo hoy amanecí como la oveja perdida en el sentido de temblando sola y mucho frío, la verdad que muchísimo frío, demasiado. Pero bueno, vamos a comenzar con la palabra de la reflexión, que es, es la siguiente. En videos anteriores yo creo que adelanté un poquito sobre esta reflexión en donde vamos a tocar el tema de Caín. ¿Quién es Caín? ¿De dónde apareció Caín? ¿Quién fue Caín? ¿Por qué Dios echó a Caín de lo que estaba al lado del paraíso? ¿Quién le embotó la mente a Caín? Y hay cosas que obviamente no las revela la palabra, pero cuando uno tiene comunión con Dios, Él va atando, atando cabo, ¿no? Como uno dice. Pero bueno, bienvenidos a esta reflexión y comencemos. Caín. Yo voy a hacer un comparativo de Caín y Abel. Fueron los dos primeros hombres que tuvo. Fueron los dos hombres que tuvo Adán y Eva. Pero ¿quién es Adán? ¿De dónde apareció Adán? Resulta que Adán es la primera creación acá humanamente de Dios. Bueno, te explico. La tierra estaba desordenada y vacía y Dios con voz de mando, a través de la palabra, declaró: se hace la luz, y se hacía la luz, se hacían las lumbreras, comenzó la creación de los animales, ¿sí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero hay algo que también hay que tomar en cuenta, de que de cada cosa hay un lazo de tiempo en donde obviamente no te va a registrar la palabra, porque si Dios pone a que escriban todo con pelos y detalle, con punto y coma en la Biblia, esa Biblia yo creo que de aquí al techo queda pequeña. Porque es que si Él fue que inspiró la palabra a través de hijos sujetos, sometidos, dispuestos a ser usados por Él, eh, los tomó en su espíritu, y habían otras personas que con temor, porque todo el mundo no escribía en ese tiempo lo que Dios decía. El que pusiera una coma de más sin Dios decirle, ahí quedaba. El que escribía algo como para supuestamente argumentar: no, es que a mí me parece que esta historia va bien, ahí quedaba. ¿Sí? Dios en su palabra ha sido muy estricto, y por eso, ay, me estaba ahogando, a cada, a cada persona que lo conocemos, continúa el hecho, ese pasaje bíblico que hay que se llama Hecho de los Apóstoles. Cada hecho continúa en nosotros porque todos tenemos algo que contar, algo, una experiencia vivida que decirle a otras personas para que ellos puedan conocer también la verdad, y que a través de nosotros eh, puedan ver la luz de Cristo. Bueno, no nos vamos a desviar, volvamos otra vez al carril. Esta vez no me voy a caminar, no voy a caminar por así, por acá, porque eso es lo que yo acostumbro. Pero ¿quién es Caín? Caín fue el primer hijo de Adán y Eva, ¿cierto? En las historias bíblicas, la mayoría de las veces siempre se habla o siempre registran a los hijos varones. A las mujeres las excluían o las ponían como, este, digamos que este se casó con Ramá, y o sea, le ponen el nombre primero al varón y después a la esposa. ¿Qué pasó? Adán y Eva, después que fueron expulsados
del paraíso, porque a Eva se le ocurrió prestarle sus oídos al diablo, dejándose convencer de mentiras que el enemigo en su momento le decía, porque como el enemigo es tan astuto, le dijo que comiera del árbol, que ella no iba a morir, pero él nunca le especificó qué tipo de muerte iba a tener, y fue la muerte espiritual. Entonces, cuando Eva comió, le compartió al marido, también engañándolo con la misma astucia que Satanás la engañó a ella, porque hay que decirlo, ya fue con la misma astucia y él obviamente, como era la mujer, entonces no le consultó a Dios si podía comer, sabiendo que no podía comer. Dios, pero ella me está ofreciendo esto se puede comer. Pero como Dios a cada uno da libre albedrío, entonces él también decidió obedecer la voz de su esposa, la voz de la mujer, la voz de su mujer, antes que la voz de Dios. Ahí vino el acabose, fueron expulsados, se dieron de cuenta que estaban desnudos, ya hubo una naturaleza, digamos que de lo espiritual bajaron a lo natural, o sea, de 10 bajaron a 1, y Dios, como hace respetar su tierra, hace respetar su palabra, eh, y todo lo que va relacionado a él, dijo, no, aquí hubo desobediencia, le creíste, la mujer le creyó a la serpiente. Esa misma palabra de convencimiento de la serpiente actuó en ella. Entonces, te dejaste embolatar de la mujer, no me consultaste a mí si era correcto, porque si necesitabas confirmación, debiste preguntarme. Entonces Dios dijo, para afuera, se van. Esa historia nosotros ya la conocemos, su mayoría de la gente ya la conoce, y verdad que es muy teso de que muchas personas, muchas veces, espérame, yo me ubico. Bueno, como le decía, muchas veces le damos prioridad a lo que otra persona dice antes de lo que ya Dios nos ha mandado a hacer. Bueno, y la cosa es que vamos a hablar de Caín, ¿cierto? Porque ya la historia de Adán y Eva se conoce, que Dios puso a Adán en el paraíso, a liderar pues toda la creación. Después, en medio de ese liderar de toda la creación, vio que todo estaba en parejitas, dándole nombre a cada uno de los animales, le dio pues a entender que había algo que le faltaba para complementarse a él, y se dio cuenta que era algo que buscaba entre ellos, pero no lo encontraba, no lo hallaba. Eso también lo dice en la palabra. Conocemos esa historia, ya Dios lo anestesia, lo pone a dormir, y de la costilla él crea a la mujer con mucha delicadeza, y esta la embarra pues de esa manera, prestándole oído a la serpiente, porque son muy oidoras. Hay unas mujeres que son, bueno, yo también me meto en la cola porque también soy mujer, pero tiendo a ser más que todo como, siempre estoy como consultándole a Dios, debido a la misma fama que Eva se dejó pues a persuadir del enemigo de esa manera. Y bueno, fueron expulsados por desobedientes, y ya Dios dijo que pues con sudor de su frente iban a comer el pan de la tierra, iban a labrar, mejor dicho, y la mujer iba a tener dolores a la hora de tener el hijo, que iba a ser más el dolor de lo que antes podía haber sentido, etcétera. La cosa es que cuando fueron expulsados, Adán conoció a su mujer. Ese conocer a su mujer significa tener relaciones sexuales. Cuando ya Adán conoce a su mujer y tiene relaciones con ella, entra en una intimidad con ella, sexualmente hablando, ella queda en embarazo. El primer hijo de Adán y Eva se llama Caín. Entonces, ese, el ser el primogénito,
Obviamente le van a dar los cuidados, podemos tener hijos, el milagro de la vida a través de la unión de una pareja entre hombre y mujer. eh, y bueno, la cosa es que me imagino yo que el ser el primero van a tener el cuidado, la atención y todo lo que se requiere cuando es un primer hijo, ¿cierto? Ya después, obviamente, no van a decir, no van a registrar en la palabra porque históricamente la mayoría de las veces no registran a las mujeres, ya en su mayoría de los casos, no en todos, sino que en su mayoría en esta historia no, no registraron las hijas que pudo haber tenido Adán y Eva después de haber nacido Caín. Entonces, cuando ya nace Caín y crece, y me imagino yo que ya conoce como también eh, cómo es la cosa de trabajar, de labrar la tierra, de pronto eso fue lo que más le gustó, ¿sí? Ya los animales, si antes hablaban con los seres humanos, me imagino yo acá yo pensando, me imagino yo que ya también cayeron bajo todo, o sea, todo cayó una nube así como que lo que antes se podía hacer que no se hace. Ya los animales se entendían con ellos mismos, el hombre obviamente con su manera de hablar únicamente también se iba a entender con algo también creado que fuera igual que él, digamos que otro hombre, porque o sea, un perro a mí me habla y créame que no sabía qué hacer. O no iba para contarlo, o salgo corriendo, reprendo al diablo, no sé qué, ahí sí yo no sé qué haría, pero algo, algo hago, no, o sea, no sé qué haría, o que digamos que, una muestra también es que un burro le habló a un profeta cuando estaba de terco y obstinado, entonces como que ese idioma de los animales ya se entiende entre ellos, mejor dicho, todo a causa del pecado. Entonces, cuando ya nace Caín, obviamente van a tener los cuidados. Sí, vamos para atrás y después vamos para adelante, como el cangrejo. Pero esto voy a decir algo. Eh, Nacieron hijas a Adán y a Eva y no están registradas en la Biblia. De pronto, por lo que la prioridad y de la historia es Adán y es Caín y Abel, por las acciones que hubo entre esos dos hermanos, más de Caín hacia Abel, porque Abel sí era un hombre tranquilo. No se sabe el lapso del tiempo que pasó, cuántas hijas tuvieron, qué tanto crecieron, y ya después nació el otro hombre de, de Adán. Y ese otro hombre de Adán se llamó Abel. Entonces, Abel, me imagino yo, que llevaba una ventaja, mejor dicho, Caín le llevaba una ventaja de edad a Abel. Yo puedo suponer muchas cosas e inventemos. Inventemos aunque no esté en la Biblia. Caín fue mayor, creció, hubieron mujeres, ¿cierto? Entonces, pensaría yo, ya la atención de que hay un hombre gobernando las hermanas, o de pronto que tenía disposiciones de las hermanas, eh, o la admiración con ellas, no iba a ser lo mismo ya cuando había otra persona. Entonces, ¿qué pasó? Pienso, pienso yo así. Ya no iba a ser el segundo hombre al mando de la casa, ¿sí? Porque si hoy en día también se ve, antes también se veía mucho que el segundo hombre al mando de la casa era cuando no estaba el papá, gobernaba él. Y hasta podía pasar por encima de la misma mamá, imagínense. Como que bueno, yo soy el segundo hombre de la casa, a mí me tienen en obediencia, a mí me obedecen, o si no ya saben pues que también las castigo porque soy el segundo al mando. Pienso yo acá,
pienso yo acá y según también lo que he podido entender en, lo, en las conversaciones que he tenido con el Espíritu Santo. Yo digo, Señor Espíritu Santo, de pronto era el segundo al mando y ya vio competencia. Llegó Abel y ya vio competencia. Porque un reflejo de eso puede ser lo que ha estado sucediendo en diferentes familias por años y por décadas. Porque si ustedes miran hacia atrás la historia, los hombres mayores eran los que gobernaban en la casa cuando hacía falta el papá. Si el papá se iba de viaje o se iba a buscar la comida por otro lado, o bueno, negocio, etcétera, lo que tenía que hacer, el segundo a cargo en la casa era el hombre. Entonces él, al ser mayor, iba a gobernar sobre las mujeres, iba también como a organizar. Entonces, obviamente, nació Abel y le salió competencia. Entonces ya Abel, me imagino yo que también creció, tuvo una desventaja de edad con Caín, porque no se registra la edad de Caín y de Abel allí en la palabra, solamente dice que fueron los dos hombres mayores que tuvo. Los dos hombres, yo te voy a leer, dice la palabra. Y conoció a Adán a su mujer Eva. Venga, yo la subo un poquito más para no agacharme tanto. Uy, para arriba. Es que es grande, voy a cambiarla. Voy a cambiar esta isla porque la verdad que es grande. Y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de oveja. Y Caín fue labrador de tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto. O sea, no se especifica qué tanta diferencia de edad pudo haber tenido Abel frente a Caín, porque vuelvo y digo, anteriormente en la mayoría de las palabras no especifica cuántas hijas mujeres tuvo Eva a la hora de tener a Abel o después de haber tenido a Caín. Entonces, pienso yo que una de las hermanas fue una de las mujeres de Caín, cuando ya Dios le preguntaba, cuando ya Caín hizo lo que hizo en contra de su hermano, que fue matarlo por celos, por envidia, porque Abel era de corazón sincero, hacía las cosas de corazón, ofrendaba a Dios de corazón, y Dios miraba eso en Abel y comparaba también las ofrendas de Caín y miraba que verdaderamente lo hacía por hacerlo, más no de corazón. Ya esto es un cumplimiento, esto es un mandamiento, entonces como que por cumplir te hago, te recojo la fruta y la doy de ofrenda. Pero Abel había una diferencia, que cuando él ofrendaba cogía las ovejitas más gordas, todo lo cogía perfecto, que no tuviera una mancha, que no tuvieran tuertas, que no tuvieran chuecas, mejor dicho, en fin, que no tuvieran ningún defecto las ovejitas, para dárselas de corazón a Dios como ofrenda, de corazón. Y eso es lo que de pronto Caín se dio de cuenta de que, acá lo dice, se dio de cuenta cuando se dio cuenta que Dios miró con agrado la oveja de Abel y no miró con agrado la oveja de él. ¿Por qué? Porque era cuestión de corazón, de corazón. Entonces, eh, cuando ya Caín se vio así ay, ya no soy como el favorito, o que ya no, la gente ya no, aquí ya no me presta más atención, ya no puedo decir más nada porque ya hay otro, ya hay un tercer hombre en la casa, en la familia. Ay,
Uy, Gina, suéltalo, suéltalo. Pu, 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 pu. Ya había un tercer hombre en la casa. Entonces, obviamente va a sentir celos. Va a sentir celos porque ya también hay mujeres que pueden decir, no, pues yo también voy a obedecer al otro hombre, porque los hombres tenían ese poder, ese mandato de sujeción también, de obediencia. Digamos que porque eran hombres, podían también determinar cosas frente y sobre las mujeres. eh, Porque desafortunadamente a las mujeres anteriormente se les estimaba muy poco. Entonces y me imagino yo que él él podía disponer, y bueno, fue expulsado por lo que hizo, pese a la advertencia que Dios le dio a él. Dios le advirtió, porque ya Dios sabía, obviamente, de lo que él estaba planeando hacer, porque estaba bajo influencia satánica. Cuando una persona está bajo influencia satánica y como tiene libre albedrío, Dios siempre le va a sobreadvertir para que no lo haga. Pero cuando ya está muy arraigada de la soberbia, del orgullo, de la rabia, de la ira, porque se siente expulsado, porque se siente que ya no es el mismo en la familia, porque ya no le dan la misma pleitesía que se le daba antes, ya no se le da el mismo sometimiento ni la rendición de obediencia que se le daba antes. Entonces entran los celos. Entonces ya me llegó competencia, aquí ya estamos mandando, ya está mandando otro hombre más en medio de estas mujeres, digamos yo. Entonces Dios, ¿qué hizo? Le puso sobre advertencia, no lo vayas a hacer. Y dice el versículo 6 del capítulo 4. Entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, esa es la sobreadvertencia, no serás enaltecido, o sea, como quien dice, si no haces lo que hay en tu mente hacer, porque Dios conoce lo profundo de tu mente, Dios conoce las profundidades de tu pensamiento, si no haces lo que el enemigo ha influenciado en ti a hacer, no serás enaltecido, o sea, como quien dice, Dios mismo será encargado de enaltecerlo a él, Dios mismo te hubiera encargado de llevarlo, de llevarlo a una mejor dimensión, una buena historia. Pero como estaba bajo la influencia de Satanás, entonces él dijo, no, ya tomé la decisión. Y así pasa mucho. Así pasa mucho. Hay personas que dicen, no, yo tomo esta decisión y pase lo que tenga que pasar, me llegue el agua hasta donde me llegue. Pero es que si no me hago respetar ahora, no me voy a hacer respetar nunca. Entonces, ¿qué hizo? Dispuso la vida de otra persona, dañando sueños, matando propósitos, matando llamados. ¿Por qué? Por la maldita envidia, por la soberbia, por la arrogancia, porque ya no se le daba la pleitesía que antes se le daba. Entonces él dispuso de la vida de su hermano. Entonces esa es la conclusión que yo tomo. eh, Esa es la conclusión que yo tomo en principio de donde apareció la esposa de Caín. Entre sus propias hermanas, Dios le llamó la atención de lo que había hecho, porque también sé que todos saben la historia. Y si no, léanse Génesis 4, y allí también conocen la historia. Y en medio de ese dolor, porque ya Dios sabía cómo estaba bajo qué estaba influenciado él, y le sobreadvirtió diciéndole que no lo hiciera de la manera como quien dice, no serás exaltado. Y también le dice, mire lo que le dice, y, y por qué ha caído tu semblante, o sea, ¿por qué no cambia el corazón antes de llenarte más de odio? Eh, si bien hicieres, no será enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo
y tú te enseñorearás de él, como quien dice, te enseñaste tanto de tu hermano que te va a enseñar, enseñorearás de él. O sea, vas a arremeter contra tu propio hermano. No lo haga. Y él dijo, no, ya tomé la decisión. Entonces, eso es lo que hizo él, ya Dios. Pues en la historia ya sigue diciendo que él lo expulsó también de allí. Y Caín se fue de la presencia pues de Dios, porque él dijo que no iba a estar más ahí, ni tampoco a buscarle, en fin. Y dice que él tuvo miedo, pues que alguien lo viera y lo matara. Ya Dios le puso una señal, le puso una señal. Yo creo que fue una señal. Y bueno, y ya él se multiplicó por otro lado, pero fue debido a eso, por la misma hermana que le escogió. Esa es mi humilde opinión, según el, según la intimidad que he tenido con Dios, porque antes no se registraban las hermanas mujeres. Entonces, ¿de dónde apareció la esposa de Caín?